Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos, un gusto saludarlos. En este día miércoles, esta madrugada, terminó lo que en el Vaticano se llama el rito de la traslación, con el cual arranca el funeral público del Papa Francisco. El cuerpo fue llevado de la Basílica de Santa Marta a San Pedro, en el Vaticano, en donde va a estar abierto al público hasta el viernes a las 7 de la noche. Y ya hay miles de personas que están entrando. A las 8 de la noche del viernes será la ceremonia del cierre del féretro, a la que están citados todos los cardenales, los que pueden votar y los que no, en el cónclave, en total 252, que encabezarán la misa exequial el sábado en la madrugada y que estarán desde la semana entrante, fecha todavía incierta, en el cónclave eligiendo al nuevo Papa. Bienvenidos, la ceremonia de esta madrugada estuvo llena de simbolismos, llena de la pompa que no quería el Papa Francisco. Permanece en este momento allí, en la nave central, en la parte alta, en la parte que construyó Bernini, en el baldaquino de Bernini, frente a la tumba de San Pedro, en donde miles de católicos están llegando a despedir al Papa Francisco. Jorge Mario Bergoglio, que murió esta semana a los 88 años de edad. Su cuerpo va a estar allí en cámara ardiente. Este rito de la traslación es la procesión con la que llevaron en hombros el cuerpo del Papa, que recorrió media Roma. Lo llevaron los sediarios pontificios, así se llaman, que son personas que tradicionalmente están al servicio del Papa y que tienen el honor esta mañana de cargar, de alzar el ataúd. Estaban escoltados por la Guardia Suiza en una ceremonia que estuvo precedida por una gran pompa encabezada por el camarlengo del Vaticano, que en latín hizo una oración, una liturgia, para que comenzaran los ritos de despedida al pontífice, al Papa Francisco, que no quería estas ceremonias suntuosas. Resultaron al final inevitables. Todo lo que pase, por supuesto, en medio de la magnífica catedral de la Basílica de San Pedro queda enmarcado para la historia. Desde hoy hasta el viernes, cerca de 500.000 fieles van a poder pasar frente al ataúd de madera del Papa Francisco en un silencio muy solemne que solo se ha visto interrumpido por algunos aplausos esta madrugada desde hace 2 horas con los que recibieron el féretro cuando entró a la Basílica de San Pedro. Bienvenidos, ya les vamos a contar en directo desde el Vaticano y cómo se están preparando los cardenales, que ya están dando pasos y están, por supuesto, en la movida alrededor de cómo va a ser el cónclave. En Colombia, oficialmente, hoy miércoles el gobierno entra en campaña, anticipando la contienda para las elecciones del 2026. Reveladas las 12 preguntas de la consulta popular que va a llevar el presidente Petro el Día del Trabajo, que es el jueves de la semana entrante, al Senado. Todos los ministros, encabezados por Benedetti, el de la política, o Sanguino, el de trabajo, todos están ya en campaña invitando a los colombianos a votar estas 12 preguntas, porque saben que de eso depende la legitimidad del gobierno. Necesitan 13.600.000 votantes y que de esos 13.600.000, la mitad más uno vote sí en la consulta popular. Eso en el supuesto de que logren pasarla por el Senado, a partir de lo cual tendrán un mes, a partir del jueves 1 de mayo, cuando el presidente Petro se presente supuestamente allí, porque es día festivo y el Congreso no trabaja. Ese mes será el tiempo que tendrá el Senado para analizar estas 12 preguntas, que muchas seguramente le gustan a usted, me gustan a mí, le gustan a los colombianos. Y de eso es de lo que se quiere agarrar el gobierno. Ahora, son preguntas, por supuesto, que no hablan de la financiación. El gobierno está arrancando apenas con 25 votos y necesita el apoyo de 53 senadores. Los que tienen garantizados son los 19 del Pacto Histórico, 5 de los señores de las FARC de comunes y el voto de la curul indígena. De ahí en adelante vendrá una batalla, trabajo parlamentario 1 por 1. Está de acuerdo con que el trabajo del día dure máximo 8 horas, ya dura 8 horas, la jornada diurna comienza hoy a las 9 de la noche, quieren anticiparla a partir de las 6 de la tarde. Yo votaría sí, pero eso encarecerá los costos, alertan los empresarios, que podría significar, según cifras del Banco de la República, el despido de cerca de 500.000 trabajadores, porque claro, la consulta no dice quién va a pagar los muchos derechos que intentan reconocerse allí. A propósito del gobierno, les voy a contar de la nueva batalla del presidente Petro, que es alrededor de 13 billones de pesos que están destinados, están en fiducias, en bancos,
dedicadas a concesiones de vías 4 y 5G. Ordenó revisar la plata, dice el presidente Petro, que esas concesiones tienen en fiducias, porque la teoría, la del presidente, es que Luis Carlos Sarmiento y el Banco de Colombia y unos ricos privados y constructores tienen esa plata y se la están quitando al gobierno, y que el gobierno la necesita para atender la emergencia de la fiebre amarilla. Son 13 billones de pesos que el gobierno considera que hoy tienen destinación específica a través de vigencias futuras. El gobierno la quiere usar en fines diferentes y el presidente aprovecha para lanzar allí una andanada contra el sector de la infraestructura, contra quienes los manejaron y contra los dueños de los bancos, que son los que tienen la plata, pero no quiere decir que sea plata de la que dispongan ni Bancolombia, ni Sarmiento Angulo, ni ningún banquero en Colombia. El presidente Petro peleando ahora con la infraestructura, con los bancos, y sigue la pelea también con la justicia alrededor de la tesis de que lo quieren censurar y de que él sí cumple los fallos judiciales, sabiendo que hace 24 horas apenas se saltó la decisión que le puso límites a sus alocuciones presidenciales. Es un gusto saludarlo. Les voy a hablar a propósito de la fiebre amarilla, del primer caso en una ciudad. Ocurre en Ibagué, la capital del Tolima, en donde apareció una joven de 15 años a la que tuvieron que trasladar a un hospital, el de Manizales, porque en Ibagué no había cómo. En Ibagué, de donde fue secretario de Salud, el actual ministro de Salud, no hay allí cómo atender a un enfermo de fiebre amarilla. Este es el primer caso en una ciudad declarada la emergencia pública, y aumentaron allí en el Tolima los puntos de vacunación. Ya en el país son 57 casos reportados desde enero de este año, 24 de pacientes que desafortunadamente perdieron la vida. Les voy a hablar en segundos también de las aventuras judiciales del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, que tiene por otro lado la teoría de que lo quieren sacar de su carrera por la presidencia. Él, que tiene 4 o menos de porcentaje en la favorabilidad en las encuestas, dice que le quieren cerrar su aventura electoral y que por eso la fiscalía, la del presidente Gustavo Petro, lo imputó de cargos por corrupción a él y funcionarios de su gabinete cuando fue alcalde de Medellín. Ninguno aceptó cargos por apropiación en favor de terceros y prevaricato, que es la acusación técnica de la Fiscalía. Es el tema de Aguas Vivas, un juicio que vendrá, que seguramente será tan accidentado como fue la imputación de cargos, en donde varias veces el exalcalde Quintero terminó regañado por el irrespeto a la fiscal y al juez que lleva el caso. Bienvenidos, hoy es miércoles 23 de abril, es el Día del Idioma por la muerte de Cervantes, y es el Día del Libro, y es el Día de la Feria del Libro, y es el Día del Bibliotecario. A la gente que tiene relación con el mundo de la literatura, mi reconocimiento, mi aplauso. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Con un silencio solemne, solo roto por algunos aplausos, el sol radiante en el cielo y en uno de los entornos arquitectónicos más imponentes de la creación, el cuerpo del Papa Francisco ha sido trasladado a hombros de 14 funcionarios vaticanos desde la Casa Santa Marta, donde falleció, hasta los pies del baldaquino, en la Basílica de San Pedro, donde será velado hasta las 7 de la tarde del próximo viernes. La ceremonia ha sido presidida por el cardenal camarlengo Kevin Farrell, quien ha pronunciado la liturgia de la palabra, la ceremonia previa a la apertura de la Cámara Ardiente. Fratelli e sorelle, eleviamo ferventi suppliche a Dio Padre. Mientras los católicos del mundo se preparan para despedir al Papa Francisco, expertos ya hacen cálculos de cómo se divide el cónclave, que a partir del 6 de mayo debiera elegir el próximo Papa. Los cardenales europeos, que son 36 votos, respaldan mayoritariamente a candidatos progresistas, mientras que los cardenales africanos y asiáticos, 41 votos, se inclinan por el conservadurismo. Dicen los expertos que los 17 votos de América Latina podrían inclinar el resultado. El cardenal Gianfranco Ravasi, presidente emérito del Consejo Pontificio de la Cultura de la Santa Sede. Saranno quelle successive quando saranno arrivati i cardinali da tutto il mondo
Serán las posteriores cuando lleguen los cardenales de todo el mundo, y entonces serán las indicaciones como ocurrió en 2012. Deberán elegir quiénes participan en el cónclave. Ahora es más una cuestión organizativa en la distribución de las celebraciones de estos días, también porque así lo hicimos deliberadamente así, para que fueran más ágiles, para que tuvieran mayor fuerza. Y a esta hora miles de fieles católicos se siguen congregando en la Basílica de San Pedro para despedir al Papa Francisco. Se fue un papa latinoamericano, entonces al ser argentino lo siento más. Me entristeció mucho porque fue una persona importante y dejó una huella imborrable, no solo en la Iglesia Católica, sino en personas de todo el mundo. Un símbolo de paz, de apoyo a los más desfavorecidos. Fue una figura verdaderamente significativa. Finalmente fueron presentadas las 12 preguntas de la consulta popular propuesta por el gobierno del presidente Gustavo Petro y que será radicada en el Senado el próximo 1 de mayo. Entre los temas abordados se encuentran la jornada laboral diurna de máximo 8 horas hasta las 6 de la tarde, el pago del 100% del recargo por trabajo de domingos y festivos, permisos especiales por salud y condiciones médicas como la menstruación y la inclusión de personas con discapacidad en el mercado laboral. El presidente del Congreso, Efraín Cepeda. ¿Dónde están las preguntas para lanzarle un salvavidas a los 3 millones de colombianos que hoy están desempleados y no tienen cómo llevar el pan a la mesa de su casa? La senadora por el Pacto Histórico, María José Pizarro. Pues está entregando un mandato ciudadano también al Congreso de la República. Ya veremos si el Senado de la República escucha o no escucha a la ciudadanía. La senadora por la Alianza Verde, Angélica Lozano. Yo creo que esto es un ensayo y que el 1 de mayo no sé cómo van a llegar con espada, pero hasta que no se radiquen las preguntas, pues no son las que se van a discutir en el Congreso. El ministro del Interior, Armando Benedetti, reconoció que el gobierno no cuenta con las mayorías en el Senado para aprobar la consulta popular que presentará el 1 de mayo. No las tenemos, pero soy optimista en que sí. ¿Por qué el Congreso diría que no? Segundo, porque unas personas que han sido elegidas popularmente, ¿por qué le van a negar al pueblo que puedan votar? Tercero, al presidente Uribe le aprobaron el referendo. Al presidente Santos le aprobaron el requisito. A la doctora Claudia López y a Duque le aprobaron el tema de la consulta popular. Si aquí no se aprueba, lo que hay es una conspiración contra la clase obrera y contra el presidente de la República. El presidente del Consejo de Estado, el magistrado Luis Alberto Álvarez, aseguró en Noticias Caracol que el presidente Petro está obligado a acatar los fallos judiciales. Agregó que no hay censura contra el mandatario. No, la censura es un concepto que raya con la ilegalidad, con la persecución, con el aniquilamiento del derecho a pensar y a difundir su pensamiento. Y el fallo simplemente lo que establece es que en lo sucesivo los consejos de ministros no se pueden transmitir por los canales privados, sino por los canales oficiales. El procurador general Gregorio El Hash. La Procuraduría se siente prolongación natural de la rama judicial en su misionalidad y por eso vengo reclamando abiertamente que los fallos, los pronunciamientos, las decisiones de las altas cortes, de los jueces de cualquier nivel son para respetarlos y acatarlos. La tercera fue la vencida y en la tarde de este martes el juez 50 penal municipal con función de control de garantías dejó en firme la imputación contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, otros 7 exfuncionarios de su administración y 3 particulares, esto en el escándalo por el caso del lote de Aguas Vivas que pasó de valer 2.711 millones de pesos en la alcaldía de Federico Gutiérrez a 48.234 en la de Daniel Quintero. Cuando el juzgado me bloqueó la cámara y el sonido, seguramente quedé bloqueado. No acepto los cargos, señor juez, soy inocente. Nueva jornada violenta en Colombia. En el Tambo, Cauca, atacaron con explosivos a una tanqueta de la policía dejando 2 heridos. Y en límites entre los municipios de El Peñón y Los Andes Sotomayor en Nariño, hostigaron a los ingenieros militares que adelantaban labores de mantenimiento en una vía. Allí asesinaron un civil y dejaron 2 soldados lesionados. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, atribuyó los hechos a las disidencias. Esa recompensa para quienes hicieron este atentado terrorista en Nariño pertenecen a las disidencias de las FARC, de Mordisco, la Franco Benavides. Y en Versalles, en el Valle, dispararon contra una patrulla de la policía y en Antioquia otros 2 policías resultaron lesionados luego de que atacaran con explosivos la patrulla en la que se movilizaban hacia el municipio de Santa Fe de Antioquia. Y en medio de esto, el presidente Gustavo Petro insistió en que va a volver al Consejo de Seguridad de la ONU a asegurar en que no es él el que está incumpliendo la implementación del acuerdo de paz, sino el Estado colombiano. Solo que yo iré al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como jefe de Estado y plantearé la verdad, que el Estado de Colombia
no el presidente jefe de Estado, incumplió el acuerdo de paz con la FARC. Mientras que el presidente Petro afirma que volverá a la ONU para denunciar los incumplimientos de los acuerdos de paz, el representante de Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, John Kelly, cuestionó sus negociaciones, argumentando que han terminado fortaleciendo a los grupos ilegales. Estados Unidos está decidido a evitar la impunidad por los actos criminales cometidos por terroristas y otros grupos armados ilegales. 8 años después de la implementación del acuerdo de paz, comienzo de la misma, queda claro que todavía hay mucho por hacer. Estados Unidos va a seguir vigilando de cerca el proceso y la eficacia de los acuerdos y va a trabajar con los miembros de este Consejo y la misión de verificación de Naciones Unidas para alcanzar una paz duradera y seguridad en Colombia. Ante esto también se pronunció el jefe de la misión de verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu. La construcción de paz es un proceso complejo, de largo aliento y no lineal. Valoro la decisión de buscar la paz a través del diálogo, si bien los resultados de las iniciativas en marcha han sido limitados hasta la fecha. De cara al futuro, resulta fundamental priorizar aquellos procesos de diálogo con los actores que demuestren una real voluntad de paz. El presidente Gustavo Petro ordenó una investigación para que se establezca qué elementos fueron sacados en la excavación hecha por militares al antiguo batallón Charri Solano de inteligencia en el sur de Bogotá, en el sitio en el que, según un testigo, estaban los restos de algunos desaparecidos como Irma Franco, quien desapareció en el holocausto del Palacio de Justicia. Este gobierno abrieron huecos que están en el barrio, en el Charri Solano, sin que nadie se diera cuenta y no sabemos qué sacaron de ahí. Investigación que tiene que ordenar el gobierno nacional. El gobierno de Estados Unidos rehusó a confirmar si ha retirado la visa al presidente Gustavo Petro, tal como lo aseguró el jefe de Estado este lunes, la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce. No puedo hacer eso. Nosotros no hablamos sobre casos de visas individuales. Nuestros registros de visas son confidenciales. Estamos al tanto de los reportes y de lo que él dijo. Lo que sí puedo decir es que nuestros dos países han tenido la oportunidad de crear un futuro mejor para sus ciudadanos. Dairo Moreno sigue haciendo historia y además ampliando sus récords. Ayer, con 39 años y 218 días, se ha convertido en el jugador de mayor edad en convertir un hat-trick en toda la historia de la Copa Sudamericana. Ha logrado superar el registro del jugador Grafite al servicio del Santa Cruz de la Sierra, que logró convertir con 37 años y 179 días. Ahora Dairo, casi pisando los 40, logra hacer una tripleta que además le ha dado 3 puntos importantísimos al Once Caldas en esa intención de seguir aspirando a clasificar a la zona de octavos de final de la otra mitad de la gloria. Contento, la verdad que un resultado muy positivo. La verdad que eso es el esfuerzo del cuerpo técnico, la junta directiva, de esta hinchada tan linda que siempre nos está acompañando en otros jugadores. Estás escuchando Blue Radio.